Alumnos, alumnas, bienvenidos a esta nueva edición Big Laurel, Herencia y Genética, en la que vamos a analizar la teoría cromosómica de la herencia en primera instancia. En segundo lugar, veremos la genética humana y acabaremos este episodio con la determinación genética del sexo en la especie humana. Vamos a comenzar en primera instancia con lo que es la teoría cromosómica de la herencia. En el año 1910, Thomas Morgan confirmó, estudiando en un individuo de laboratorio fundamental en la genética, la Drosophila melanogaster, la hipótesis que había comprobado experimentalmente Sutton y Boveri sobre la teoría cromosómica de la herencia. Esta teoría lo que viene a decirnos es que en efecto los cromosomas son la base física de la herencia biológica, es decir, que realmente los genes se encuentran vehiculizados dentro de los cromosomas. En esta teoría cromosómica de la herencia hay tres aspectos muy importantes. Primera idea lógica, la idea de genes lineales, que viene a decirnos que efectivamente los factores hereditarios de Mendel famosos, los genes actuales, se encuentran en los cromosomas y además están colocados uno a continuación del otro de forma literalmente lineal. Segunda idea muy importante que se le pasó lógicamente a Mendel, genes ligados. Es evidente que en un cromosoma hay muchísimos genes. Bien, pues a todos aquellos genes que están en un mismo cromosoma se les llama genes ligados. Evidentemente y por lógica, aquellos genes que estén ligados tienen bastante probabilidad de heredarse juntos. El caso de Mendel fue bastante paradigmático. Mendel tuvo mucha suerte. Mendel había estudiado hasta 7 caracteres en la planta del guisante, pero dio la casualidad que cada vez que estudiaba 2 caracteres, estos obedecían a genes que se encontraban en diferentes cromosomas. ¿Qué ocurre en ese caso? Que los genes que se encuentran en distintos cromosomas sí que es verdad que se heredan de forma independiente y que por tanto siguen la tercera ley de Mendel. Sin embargo, esto no ocurre en todos los tipos de genes. Es decir, existen muchos genes que se encuentran en el mismo cromosoma. Por ejemplo, en las personas el carácter ojos azules y pelo rubio normalmente van ligados, van unidos, sencillamente porque ambos caracteres están codificados por genes que están en el mismo cromosoma y que por tanto se heredan juntos. Claro, en este caso la herencia de los caracteres no cumple con las proporciones fenotípicas esperadas en esa tercera ley de Mendel, y en este caso, si Mendel hubiera estudiado genes ligados, no habría obtenido los mismos resultados. Dicho esto, sí que hay una excepción. Sabemos que durante la profase 1 de la meiosis, en las parejas de cromosomas homólogos se da un intercambio de genes, de tal modo que el gen del cromosoma paterno puede intercambiarse con el materno. Por tanto, sí que los genes de un mismo cromosoma pueden heredarse por separado debido a ese entrecruzamiento o intercambio de material genético. De esta forma sí que se pueden mezclar los genes del cromosoma paterno y materno durante esa formación de los gametos. Interesante y subrayar el caso de la Drosophila melanogaster. Esa es la mosca del vinagre, que posee unas características que hace que sean uno de los materiales ideales en el estudio de la genética. Es un individuo fácil de mantener, muy fácil de alimentar, que se reproduce muy rápidamente, con lo que se pueden estudiar bastantes generaciones en un corto espacio de tiempo. Genética humana. En efecto, dentro de los caracteres de un individuo, del ser humano, hay muchos de ellos que obedecen a genes que responden a esa dominancia, a esa característica de alelo dominante, alelo recesivo. Aquí, por ejemplo, en esta imagen tenemos muchos de esos caracteres que efectivamente obedecen a una relación de herencia mendeliana. Por ejemplo, la forma del pelo en pico de viuda, el pelo rizado o pelo liso. Aquí además se indica si se debe a un alelo dominante o a un alelo recesivo, el pelo negro, la oreja con el lóbulo unido o colgando, la cara más cuadrada o más redondeada, la barbilla con o sin hoyuelo, los labios gruesos e incluso cómo llegamos a cruzar los brazos. Sin embargo, dentro de la genética humana, vamos a ver que existen otros tipos de herencia que realmente complican un poco la cosa. La primera de ellas es la que llamamos la herencia poligénica.
muchas de las características humanas que dan lugar a la gran diversidad de individuos, de hecho, obedecen a esa herencia poligénica, el caso de la altura, el peso de un individuo, su color de la piel. Bien, resulta que todos estos fenotipos están determinados por la influencia no de un solo gen, sino de varios genes. Por tanto, hay factores en los que influye la confluencia de distintos tipos de genes. Por eso es tan complicado realmente el estudio de la genética humana. A esto se añade que en los caracteres que hemos comentado, la altura, el peso, también influye el propio ambiente, los propios factores ambientales. En segundo lugar, vamos a estudiar un caso muy interesante, que es el de genes con alelos múltiples. Hasta ahora hemos estudiado que cada gen tiene dos formas de representarse, dos alelos. Vamos a ver que existen genes que en efecto poseen más de dos alelos, y en concreto vamos a ver el más interesante de ellos, que es el gen con alelos múltiples que da lugar a la herencia de los grupos sanguíneos. Cuando estudiamos los grupos sanguíneos sabemos que en líneas generales hablamos de 4 tipos de fenotipos de individuos, ¿no? Hablamos de los individuos del grupo sanguíneo A, de los individuos del grupo sanguíneo B, grupo sanguíneo AB o del grupo 0. Desde el punto de vista genético, solamente genético, resulta que esto está determinado por un gen con alelos múltiples, en los que los individuos del grupo A van a presentar el alelo A, los individuos del grupo B van a presentar el alelo B y los individuos del grupo 0 van a presentar el alelo 0. Teniendo en cuenta que el alelo A y B son codominantes y por tanto cuando están juntos ambos se expresan y ambos van a ser dominantes sobre el alelo recesivo respecto de ellos, que es el que marca el grupo O. Por eso cuando hablamos de un individuo, por ejemplo, que tenga un fenotipo A, tal y como lo tenemos en el cuadro, para un fenotipo A solamente hay dos combinaciones, o bien el individuo presenta los dos alelos A, o bien el alelo A con el 0, ¿de acuerdo? Para individuos que sean de fenotipo B, solamente tenemos también dos posibles combinaciones, o que el individuo presenta los dos alelos B, o que el individuo presenta en heterocigosis el alelo B con el recesivo. Para aquellos individuos que sean de fenotipo AB, tal y como estamos diciendo, evidentemente tiene que tener ambos alelos. Al ser codominantes se expresan los dos caracteres. Y finalmente, lógicamente, los individuos de fenotipo 0 son aquellos que presentan evidentemente los dos alelos recesivos. Dicho esto, vamos a estudiar cómo analizar y cómo saber quién puede donar y ceder sangre, quién puede actuar como donante, quién puede actuar como receptor. Para eso es importante entender la tabla que tenemos aquí en este momento. En esta tabla la vamos construyendo de izquierda a derecha. En primer lugar, comenzamos colocando los posibles grupos sanguíneos. Sabemos que existe el grupo A, el grupo B, el grupo AB y el grupo 0. Bien, lo primero, ¿quién determina que un individuo pertenezca a un grupo sanguíneo o a otro? El tipo de antígeno que esté presente en la membrana de su glóbulo rojo. De tal modo que los individuos del grupo A son aquellos que presentan antígenos A en la membrana de su glóbulo rojo. Los individuos del grupo B lo son porque presentan antígeno B en la membrana de su glóbulo rojo. Los individuos del grupo AB son debido a que en su glóbulo rojo, en la membrana de su eritrocito, presentan ambos tipos de antígenos. Finalmente, los individuos del grupo 0 son aquellos que no presentan antígenos en la membrana de su glóbulo rojo. A continuación tenemos que ver qué anticuerpos tendrán en su plasma sanguíneo. Lógicamente, un individuo del grupo A que posee antígenos A nunca podrá presentar en el plasma sanguíneo anticuerpos anti-A, porque eso provocaría lógicamente que su propia sangre se coagulase. Es evidente que, por tanto, los individuos del grupo A que poseen, como ya hemos dicho, antígenos A, resulta que solamente van a presentar los anticuerpos contrarios, anticuerpos anti-B. Por su parte, los individuos del grupo B
que ya hemos dicho que presentan antígenos B, solamente van a poder presentar, lógicamente, anticuerpos anti-A. En tercer lugar, los individuos del grupo AB, que son los que presentan ambos tipos de antígenos, no pueden tener ninguno de los anticuerpos porque en ese caso su sangre coagularía. Y finalmente, los que precisamente no llevan ningún tipo de antígeno son los que tienen los dos tipos de anticuerpos, anticuerpos anti-A y anticuerpos anti-B. Como donante, vamos a ver ahora, en este caso, como donante, qué individuos, los individuos del grupo A o del B o del AB o del 0, a quién podrían donar. En este caso, cuando analizamos donantes, como donantes, tenemos que basarnos en el tipo de antígenos, ¿de acuerdo? En este caso, un individuo del grupo A, ¿qué tipo de antígeno tiene? Antígenos A. Es evidente que podrá donar, por supuesto, a sí mismo, al grupo A. Al grupo B no podrá donar porque ahí se produce aglutinación. Al grupo AB sí, al no haber anticuerpos no hay ningún tipo de problema. Al grupo 0 no, porque tiene todos los tipos de anticuerpos. Luego, como donante, alguien del grupo A, en efecto, al presentar antígenos A, solo puede donar a alguien del A y del AB. Por ejemplo, grupo B. Un individuo del grupo B nos basamos en, repito, sus antígenos. Tiene antígeno B. ¿A quién podrá dar? Por supuesto, a sí mismo, al grupo B. No podrá al grupo A, puesto que habría aglutinación. No podrá al grupo 0, puesto que habría aglutinación. Pero sí que podría perfectamente al grupo AB, puesto que no hay anticuerpos a estos dos. Alguien del grupo AB, ¿qué antígenos tiene? Todos los tipos de antígenos que aglutinarían con el A, con el B, con el 0. Solamente puede dar a sí mismo. Y alguien del grupo 0, al no presentar antígenos, este individuo puede donar a todos, puesto que no va a haber ninguna reacción de aglutinación. Importante, aquí establecemos una primera idea muy interesante, que es la idea del donante universal. El donante universal, en este caso, van a ser todos aquellos individuos del grupo 0, dada la ausencia de antígenos, muy importante. Continuamos con el otro caso, los individuos, por ejemplo, como receptores, ¿de acuerdo? En este caso, como receptores, tenemos que basarnos precisamente en los anticuerpos anti. ¿Qué anticuerpos anti tiene ese individuo? Por ejemplo, alguien del grupo A tiene anticuerpos anti-B. Es evidente que podrá recibir del mismo, pero del B no podrá recibir y del AB tampoco, puesto que habría aglutinación. Sin embargo, del 0 sí, el A y el 0. Alguien del grupo B, ¿qué tipo de anticuerpos tiene? Anticuerpos anti-A. Podrá recibir del mismo, del B y también del 0, ¿de acuerdo? Alguien que sea del grupo AB no posee ningún tipo de anticuerpo, luego podrá recibir del A, del B, de todos, ¿de acuerdo? Al no poseer anticuerpos. Y alguien del 0, dado que tiene todos los tipos de anticuerpos, no puede recibir de nadie más que de sí mismo. A partir de aquí establecemos otro concepto muy importante y es el de receptor universal. En este caso vemos que el individuo receptor universal va a ser precisamente este, el individuo AB. ¿Por qué? Pues simplemente dada la ausencia de anticuerpos anti. Por último, acabamos este episodio analizando la determinación genética del sexo dentro, lógicamente, de la especie humana. En los seres humanos y prácticamente en numerosísimas especies, tanto de animales como de plantas, vemos que el sexo va a estar determinado por dos cromosomas sexuales. También se les llama heterocromosomas. Se diferencian por el tamaño, por la forma, por el número de genes. Son el cromosoma X y el cromosoma Y. Primero, muy importante, ambos cromosomas X e Y solo van a compartir un pequeño segmento, se llama segmento homólogo. Esto significa que durante la profase 1 de la meiosis podrá producirse un entrecruzamiento de genes entre ambos tipos de cromosomas, pero solo en ese segmento homólogo.
Sin embargo, la mayor parte corresponden al segmento diferencial. En el segmento diferencial del cromosoma Y, que sería todo este fragmento, hay muy poquitos genes y además ahí, curiosamente, solo se transmiten de padres a hijos varones. Sin embargo, en el resto del segmento diferencial de todo el cromosoma X es mucho más grande y se han localizado en torno a 120 genes. Bien, los cromosomas sexuales en la especie humana corresponden a la pareja 23, ¿de acuerdo? Las mujeres, por tanto, tendrán 2 cromosomas X y por eso decimos que en la mujer el sexo es homogamético. Sin embargo, en el hombre tendrá un cromosoma X y un cromosoma Y y por eso decimos que es el sexo heterogamético. ¿Cómo se hereda? ¿Cómo tiene lugar, evidentemente, la herencia del sexo? Muy sencilla. Cuando se forman los gametos, los 2 cromosomas sexuales se separan y solo va un cromosoma sexual, lógicamente, a cada gameto. Vamos a hacerlo de forma mucho más simplificada. Aquí tenemos la mujer, representada por los 2 cromosomas sexuales, y aquí tendríamos el hombre. Bien, en el caso de la mujer, todos sus gametos, todos sus óvulos, van a llevar el cromosoma sexual X. Sin embargo, en el caso del hombre, su espermatozoide, aproximadamente la mitad de los espermatozoides en un eyaculado, van a llevar el cromosoma X, mientras que la otra mitad de los espermatozoides van a llevar el cromosoma Y. Por tanto, quien determina el sexo finalmente es el tipo de espermatozoide que acabe fecundando al óvulo, de tal modo que si el óvulo es fecundado evidentemente por un espermatozoide portador del cromosoma X, ese individuo va a ser una niña, mientras que si el óvulo, que siempre es X, va a ser fecundado por un espermatozoide portador del cromosoma Y, el individuo va a ser un niño. Estadísticamente, por fortuna, esto ocurre en el 50% de los casos, ya que repetimos que en una eyaculación prácticamente la mitad de los espermatozoides portan el cromosoma X, la otra mitad porta el cromosoma Y. Finalmente, vamos a ver la herencia ligada al sexo. La herencia ligada al sexo es aquella en la que los caracteres van a estar determinados por genes que se encuentran en los cromosomas sexuales. Este tipo de herencia se debe simplemente al tamaño, ¿de acuerdo? Al tamaño de ambos cromosomas. Evidentemente, el cromosoma X es mucho más grande que el Y y posee bastantes más genes. Claro, los caracteres recesivos que vayan ligados exclusivamente al cromosoma X, repito, cuando se debe a un carácter recesivo ligado al cromosoma X, normalmente vamos a comprobar cómo, es muy curioso, pero suelen ser transmitidos por la mujer, pero estadísticamente lo suelen manifestar mucho más los hombres. La razón es muy sencilla. En el caso de un gen que estuviera ligado al cromosoma X, una mujer puede ser o bien homocigota dominante, puede ser heterocigota o bien puede ser homocigota recesiva. Si el carácter recesivo ligado al cromosoma X en efecto se debe a ese gen recesivo, resulta que en este caso solamente 1/3 de las mujeres estarán afectadas, pero las 2/3 partes de las mujeres no van a poseer ese carácter. Sin embargo, en el hombre, digamos que es blanco o negro, 50%, o bien el hombre porta el alelo dominante, en cuyo caso lo manifiesta el carácter, o bien el hombre porta el alelo recesivo, en cuyo caso no lo manifiesta. Alumnos, alumnas, terminamos el episodio por hoy y nos vemos en la siguiente entrega. Adiós.